Vamos a hablar con la doctora Mariana Helling, que está en línea. Muy buenos días, Paola Ortiz, Mariano Holguín te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas, ¿cómo están? Muy bien, bueno, sorprendidas por este fallo de la Corte Suprema que falló a favor del aborto en los casos de violación. Un poco lo que dice que a través de una declaración jurada, una mujer que haya sido abusada sexualmente podrá acceder sin que esto tenga que ser judicializado a un aborto seguro y legal. Contanos un poquito qué importancia tiene este fallo, cómo amplía en un punto los derechos de las mujeres y cuáles son el futuro, digamos. Bueno, a ver, el fallo realmente es un fallo brillante, es un fallo sin fisuras. La ha venido sobre todo, en realidad esperábamos que esta corte se pronunciara de este modo, pero en un fallo que es contundente. Cada considerando del fallo es una declaración concreta y sólida de qué hacer y aborda, diría, casi todas las aristas, por lo menos de aborto no punible en principio. Empieza la Corte primero, ahora ustedes no sé si lo habrán comentado más temprano, pero el caso arranca en 2010, una niña de 15 años abusada por su padrastro, que ya era como su figura paterna, que se le niega el aborto en 2 ocasiones en la justicia de familia. El Tribunal Superior de Chubut sí concede la autorización para hacerlo, asumiendo que no correspondía, pero da la autorización. Hubo concurridas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la campaña por el derecho al aborto. Termina esta niña pudiendo abortar autorizada por el Superior Tribunal de la provincia. Sin embargo, una vez que ya estaba realizada la práctica, se interpone un recurso en nombre del niño por nacer que llega a la Corte. Es decir, con la práctica ya realizada, con el aborto ya realizado. Lo primero que es importante de la Corte es que no se corrió de tratar el tema y que asumió que era un tema en el que debía pronunciarse más allá de que hoy el planteo del caso concreto fuera abstracto porque ya la niña había abortado. Esto es realmente una cuestión importante porque la Corte no lo ha hecho en otras ocasiones, entonces que tome esta decisión es realmente toda una decisión, a ver, es un gesto y que viene muy bien en el contexto del que enseguida también charlaremos un poquito. Cuando dice además voy a tratar este tema, dice lo tengo que tratar como Corte porque si no el Estado argentino va a ser sancionado, o sea, es pasible de ser sancionado internacionalmente, y se hace cargo de que ya hay organismos internacionales que han hecho recomendaciones al Estado nacional por incumplir la legislación en materia de aborto no punible puntualmente. Y asume y dice voy a hacer una declaración concreta, dice el tribunal. Acá la interpretación es amplia, es para toda mujer. Ahora, el artículo 86 implica que si una mujer que ha sido abusada sexualmente aborta, sea o no sea incapaz o débil mental o idiota de mente, como decía la letra del código, más allá de esto, en todo caso, el aborto solo no es un delito, sino que es un derecho porque se trata de un aborto no punible. Por el artículo 19 de la Constitución, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido, de manera que puede hacerlo sin autorización judicial. Este es como el bloque grande, digamos, desde el que arranca. Después la Corte lo que hace es empezar a tomar los argumentos. A ver, lo que hace es, primero, contestar los argumentos que los sectores fundamentalistas vienen usando como caballito de batalla desde hace años, fundados en la Constitución, en los pactos internacionales de derechos humanos, en una reserva que hizo el Estado argentino a la Convención de Derechos del Niño, diciendo que el Estado protege la vida desde la concepción, por lo tanto, no puede haber aborto no punible, no puede tampoco despenalizarse el aborto. Empieza a contestar uno por uno, pero lo interesante también es que, si bien está contestando la interpretación del artículo 86, sin decirlo, y a pesar de lo que dice Lorenzetti, sí está hablando y sí está dando argumentos para la despenalización del aborto. La despenalización en el sentido de los proyectos que están hoy presentados en el Congreso de la Nación. Es decir, contesta y dice el artículo 86, inciso segundo, tiene que interpretarse de manera amplia, pero a la vez cada uno de esos fundamentos absolutamente son aplicables en materia de despenalización del aborto. Y esto es sumamente importante porque además aporta también argumentos constitucionales por los cuales sería posible la despenalización o es posible esta interpretación amplia que hace el 86. Después la Corte entra así en cuestiones técnicas que tienen que ver con la interpretación de la propia letra del artículo en comparación con otras normas del Código Penal y demás, que son sumamente importantes a la hora del litigio y a la hora de ir sentando argumentos de ese plan.
Pero después vuelve con otra declaración muy importante que manda a jueces, juezas y operadoras y operadores de la salud a cumplir con la ley. Entonces, directamente les dice que hay que cumplir, que acá no se requiere autorización judicial, que no tiene por qué intervenir más médico. Dice que los comités, que no les quita sentido los comités de bioética. Claro. Entonces, allana realmente el campo, ¿no? Diciendo que son todas barreras contra leyes, es decir, contrarias a la ley, que la ley no las pide, que por lo tanto no las pueden pedir. Y dice más, dice, ya dejando claro esto, dejando claro que nadie podría ser perseguido penalmente por llevar adelante un aborto que está incluido en este inciso, lo que sí va a pasar es que sí pueden ser perseguidos penalmente si no lo hacen. Exactamente. Entonces, realmente estas declaraciones viniendo de la Corte... De la Corte, sí. Son de una importancia que yo no sé si hoy al día siguiente todavía estamos pudiendo mensurar. Cuando habla, por ejemplo, de la violencia sexual y dice, bueno, acá si hay una mujer víctima de abuso sexual, también hay un estado previo que no pudo prevenir este abuso sexual, que tenemos la Convención de Belém do Pará, que uno de los objetivos es prevenir la violencia hacia la mujer. Pero además dice, si después de esto se obliga a esta mujer a continuar el embarazo, se está casando en una violencia institucional que el Estado argentino también tiene reglamentada y prohibida por la ley 26.485. Entonces tome el argumento de la violencia institucional, que nunca había pasado, digamos, es esto lo que viene pasando, es realmente trascendente el fallo. Mariana, sí. Este fallo, si bien, bueno, es histórico, ¿no? Como bien mencionabas, hay distintos diputados que han mencionado que retomarían la semana próxima en diputados el debate sobre la legalización. ¿Vos crees que es viable? Y con esto ya terminamos la nota. Mira, a ver, yo por eso digo que me parece importante que la Corte lo esté diciendo hoy, más allá de que Lorenzetti que nos está hablando de despenalización. Yo creo que sí está dando la Corte argumentos concretos que si no, sí el escenario era otro. Digamos, no podemos, si nosotros tardamos este fallo de ayer para el debate que vuelve el Congreso la semana que viene, no sería el mismo escenario. La correlación de fuerzas hacia dentro de los distintos bloques para tratar y sancionar este tema, veremos. Hoy a LAC se le va a decir